A Dios en una oración. Vayamos con plena reverencia, mis hermanos, y inclinando nuestro rostro en señal de reverencia, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Padre bendito. Señor bendito, estamos aquí una vez más agradeciéndote, mi Dios, la vida que nos prestas, aliento de vida que nos das. Agradecemos, Padre bendito, que nos permites tener este medio, Padre, a través del cual nosotros nos podemos unir en un solo espíritu, para reconocer, mi Dios, que grande es tu nombre, altísimo es tu nombre, y reconocer, Padre bendito, que tú eres, Padre, el único dador de vida, Padre, el único Dios, Padre, al que nosotros rendimos cuentas. Señor bendito, agradecemos que tú nos das la vida, todos los aquí presentes, Padre, nos das el amor incondicional, Padre, nos das la paz, nos das aquella paz que nosotros necesitamos. A veces necesitamos consuelo, Padre. Agradecemos eso, que tú siempre eres un Dios consolador. Consuelas a tus hijos, Padre, en aquellas aflicciones que podemos llegar a tener día a día. Señor bendito, agradecemos que tú, a pesar de que nosotros no somos perfectos, Padre, estamos en una búsqueda constante de mejorar, Padre, de quitarnos aquello que nos estorba, aquello que nos ensucia. Tú, Padre, encuentras misericordia para con nosotros y nos llenas de abundancia. Padre bendito, pedimos en este momento, mi Dios, que primeramente nos encontremos ante ti, Padre, y seamos conscientes, mi Dios, de aquello en lo cual vamos a participar, aquella palabra que vamos a escuchar acerca de ti, mi Dios, que nos des plena conciencia, plena, plena sabiduría, Padre bendito, nos des un corazón dispuesto para poder entender tu palabra, Padre, para poder escuchar y para no endurecer nuestro corazón, sino todo lo contrario, y poder asimilar esta bendita palabra, mi Dios. Pedimos igualmente, Padre, que me utilices, Padre bendito, como instrumento útil para poder compartir esta palabra y que sea de edificación para cada uno de nosotros presentes. En el poderoso nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, te damos gracias por todo esto y te pedimos todo esto. Amén. Mis hermanos, voy a compartir pantalla para ver la presentación. Me dicen si ya la pueden ver, por favor. Ahí se ve ya, hermano. Gracias, hermano. Mis hermanos, es un verdadero placer nuevamente estar aquí presente y primeramente compartir la palabra de Dios, compartir aquel conocimiento que Él nos ha dado, aquella sabiduría que en muchas ocasiones, hermanos, nos puede prevenir muchos dolores de cabeza, mucho sufrimiento, que si estamos con Dios es inevitable en gran parte, hermanos. Entonces es importante entender un poco más acerca de lo que es el sufrimiento, tratar de discernir un poco más acerca del sufrimiento en la vida de nosotros los cristianos. Mis hermanos, vemos ahí en pantalla que eh, el versículo de Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es algo
que nos pone mucho a pensar, nos pone a pensar mucho acerca de lo que nosotros podemos pasar por el mundo, acerca de aquellas complicaciones que podríamos enfrentar. Pero igualmente nuestro Padre Celestial nos da esa palabra de aliento, nos dice confiad, para que no nos sintamos perdidos en el mundo, sino que tenemos esa confianza de que tenemos un gran soporte, que en este caso es nuestro Padre Celestial. Él nos dice algo que es muy, muy certero: yo he vencido al mundo. Es algo por lo cual nosotros igual nos podemos a reflexionar acerca de este versículo, que es un versículo bastante poderoso, hermanos, en el sentido de que nos da a entender lo que nosotros podemos pasar en el mundo, pero igualmente nos da a entender que nosotros también podemos ser vencedores, hermanos. Entonces, es algo que nos pone a reflexionar mucho. Y, hermanos, y bueno, vemos igualmente que de acuerdo a ese versículo, y leyendo el interlineal de español griego, la palabra para aflicción en griego tiene transliteración tlipsis y tlipsis. Vemos aquí que vendría relacionándose con aflicción, que como tal significa, de acuerdo a la concordancia de Strong, tribulación. Entonces podemos interpretar como que en el mundo tendréis atribulación. Y por consiguiente, hermanos, tendremos atribulación, igualmente tendremos sufrimiento. Es algo que queda claro y nos deja nuestro Dios esta palabra para que nosotros seamos conscientes de que en el mundo tendremos el sufrimiento. No estaremos exentos de este por ser hijos de Dios. No estaremos exentos de aquel sufrimiento que en su momento igualmente pasó el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo igualmente pasó por muchos sufrimientos. Nosotros igual somos partícipes de aquellos sufrimientos que Él tuvo. Y Él sabía que sufriríamos moralmente en un mundo donde habían preferido las tinieblas. Vemos en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vemos por consiguiente que nosotros pasaríamos por sufrimiento moral a consecuencia de un mundo que está en tinieblas. Y nuestro sufrimiento moral implica que va a implicar aquellos padecimientos en los cuales nosotros sintamos dolor, en los cuales nosotros igual sintamos alguna molestia, y en los cuales, en otro contexto de la palabra sufrimiento, en los cuales nosotros igual tengamos que soportar, tendremos que soportar teniendo en algunos casos largura de ánimo. Tendremos que soportar en algunos casos algunas situaciones más que más adelante les voy a compartir, mis hermanos. Y esto va a ser en función de haciendo el bien o el mal. Entonces podemos ver que vamos a sufrir, y dependiendo si nosotros hacemos el bien o el mal. En ambos casos vamos a encontrar sufrimiento, mis hermanos. No vamos a estar exentos de algún tipo de sufrimiento, pero bueno, es algo que vamos a ver más adelante acerca de qué sufrimiento es el que a un hijo de Dios debe de tener en su vida. Y vamos a ver que esto va a estar en función de nuestra vida, tanto personal como nuestra vida colectiva. Mis hermanos, vamos a la siguiente diapositiva, introducción.
introducción, vemos aquí una breve definición de lo que es el sufrimiento moral. Como les compartía, mis hermanos, es aquello que nos va a ocasionar el dolor, aquello que nos va a doler, aquello que nos molesta, aquello que nos causa ese padecimiento, en los cuales nosotros a veces nos sentimos desolados. Podemos sentir que estamos solos, mis hermanos, pero me puedo anticipar a confesarles, mis hermanos, que siendo hijos de Dios no estamos solos. Hemos visto en algunas pláticas, mis hermanos, en algunos sermones, que Dios vigila todo el proceso. En algunos casos sí es necesario que pasemos por algún tipo de padecimiento, mis hermanos, para quitar aquello que nos estorba. Pero en este contexto implica dolor, molestia o aquello que vamos a tener que soportar en función de nuestra vida personal o nuestra vida colectiva. Y esto, como vemos, es algo que el sufrimiento moral es algo que va a estar muy relacionado a aquello con lo cual va a ser nuestras acciones. Entonces vamos a tener dolor o molestia en relación con nuestras acciones y con relación a aquellas acciones que sean tanto buenas o malas, y las cuales van a estar en función tanto de nuestra vida personal o nuestra vida colectiva. Hermanos, veamos el tipo de sufrimiento que vamos a tener en relación al buen obrar en nuestra vida personal. Y posiblemente nos podremos preguntar a nosotros mismos, mis hermanos, por qué un Dios de amor nos haría pasar por sufrimiento? Si, si somos hijos de Él, pero mis hermanos, este sufrimiento a veces es necesario, son pruebas que Dios nos da en nuestra vida, que como tal muchas veces son para quitar aquello en lo cual estamos flaqueando, para enseñarnos algo en nuestra vida, para enseñarnos algo que estamos haciendo mal, mis hermanos. Por ejemplo, si estamos enfocándonos más eh, en, por ejemplo, mis hermanos, en enriquecernos, en poner primeramente las riquezas sobre todo, vamos a caer, mis hermanos, vamos a equivocarnos, vamos a tener algún tipo de enseñanza. Por seguro, mis hermanos, la Biblia nos enseña esto de que no debemos de afanarnos con este ciclo. Entonces, mis hermanos, es algo que a veces es necesario. En este caso, vamos a ver que en el versículo de Santiago 1, 12 al 13, mis hermanos, si me acompañan a leer ese versículo, vamos a tener que soportar igualmente pruebas, que estas pruebas como tal nos van a provocar sufrimiento. Posiblemente a nadie le guste ser probado, a nadie le resulte agradable ser probado, pasar por esto. Y posiblemente nos preguntamos por qué Dios, si es bueno, permite que pasemos por todo esto, por aquellas pruebas. Pero es algo que es necesario, y sabemos que Dios disciplina al hijo que ama. Entonces, a veces es necesario que pasemos por estas situaciones. Mis hermanos, vayamos a Santiago 1, el 12 al 13, soportando las pruebas. Dice así, palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación. En este caso, mis hermanos, cabe recalcar que en el sentido que se le da tentación son pruebas, se refiere a las pruebas que pasamos nosotros como cristianos. Vemos nuevamente, bienaventurado el varón que soporta la tentación.
Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mis hermanos, es algo que vamos a tener que pasar estas pruebas que como tal les comentaba, mis hermanos, a veces es necesario para enseñarnos algo en nuestra vida. En algún momento de nuestra vida nosotros podemos pasar por algunas complicaciones en las cuales nosotros nos podríamos desviar si no estamos siempre de la mano de Dios, y es el medio por el cual Dios trata de enseñarnos algo, Dios trata de que nosotros enderecemos nuestro camino, y es algo por lo cual nosotros vamos a tener sufrimiento. Entonces, incluso cabe recalcar que incluso siendo buenos hijos, siendo hijos perfectos, no estamos exentos de aquel sufrimiento. Podemos recordar aquella historia de Job, aquel varón perfecto que estaba en los estatutos y mandamientos de Dios, igualmente pasó por sufrimiento. Y pasó por muchas tentaciones, incluso por parte de su mujer, que decía que se apartara de Dios, le incitaba a maldecir a Dios. Entonces, pasaremos por muchas pruebas en las cuales incluso personas nos podrían alejar de Dios, nos podrían querer apartar de Dios. Entonces, mis hermanos, es algo que tenemos que tener presente siempre y ser conscientes acerca de ello, para que en ningún momento no nos confiemos, sino que todo lo contrario, estemos siempre meditando, siempre escudriñando las escrituras, porque es nuestra verdadera arma contra esta tentación, para que nosotros no nos apartemos. Entonces, hermanos, para no caer en la tentación, yo los exhorto, mis hermanos, para no caer en este pecado, no caer en la muerte espiritual. Mis hermanos, vayamos al versículo de Santiago 1:17, el cual dice lo siguiente, mis hermanos. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, aquí la palabra de Dios es clara. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mis hermanos, estamos con un Dios eterno, Dios único, Dios bendito, en el cual no hay sombra de variación, no hay mudanza, y en el cual todo lo bueno desciende de Él. Debemos de ser conscientes, hermanos, de que aquello que quizás nos resulte atractivo y esté fuera del alcance de lo que Dios nos ha dado, que nos aparte de aquella sabiduría, podría terminarnos, podría terminarnos con nuestra vida espiritual. Suena bastante crudo, pero es real, hermanos. Si hay algo que nos aparte de aquellas buenas dádivas, de aquello alto, de aquello que nos ha dejado nuestro Padre, podría ocasionarnos la muerte espiritual. Y esta muerte espiritual implica una barrera, mis hermanos, implica estar alejados de Dios, y es algo que nosotros no queremos, hermanos. Es por esto, mis hermanos, que les exhorto a que soportemos estas pruebas, estas tentaciones, y de que reconozcamos, mis hermanos, tengamos siempre en mente, mis hermanos, de que todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde viene, mis hermanos? Viene de Dios. Mis hermanos, ya hemos visto acerca del sufrimiento que nosotros podemos tener acerca de nuestro comportamiento, incluso si es bueno en nuestra vida personal, como sabemos que le pasó a Job, el varón perfecto.
varón sin mancha, sufrió pruebas. Entonces debemos de estar preparados, incluso si estamos por buen camino, no confiarnos, hermanos. Y ahora pasamos a ver el sufrimiento que es el sufrimiento en relación a nuestro mal obrar en nuestra vida personal. Y como les comentaba, mis hermanos, el mal obrar nos puede ocasionar la muerte espiritual. Si pecamos, hermanos, estaremos muriendo espiritualmente. Y estaremos, mis hermanos, en esa barrera que nos alejará de Dios si seguimos cometiendo nuestros errores, mis hermanos, si seguimos pecando. Entonces, mis hermanos, vayamos a la palabra de Dios, vayamos a Romanos 6:23, mis hermanos. Acompáñenme a leer la palabra de nuestro Padre para comprender más acerca de esto, para leer este versículo, Romanos 6:23. Mis hermanos, Romanos 6:23 dice lo siguiente: palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios es clara, la paga del pecado es muerte. Hermanos, si pecamos, estaremos ocasionando nuestra propia muerte, pero no es una muerte física, sino que es una muerte espiritual que nosotros tendremos, en la cual nosotros, sabiendo las cosas de Dios, hemos preferido caer ante aquello que Él nos ha apartado, aquello que Él quiere que nosotros estemos apartados, aquellas tinieblas que nos puedan ocasionar sufrimiento. Y si nosotros llegamos a equivocarnos, a preferir las tinieblas, hermanos, por seguro tendremos una muerte espiritual. La palabra de Dios es muy clara. Y mis hermanos, esto puede ocasionarnos mucho sufrimiento. Y mis hermanos, como consecuencia de aquella desobediencia que nosotros hemos hecho, si nosotros preferimos las tinieblas y nuestras concupiscencias, mis hermanos, como tal estaremos desobedeciendo a Dios y vamos a obtener un castigo. Eh, Vemos Proverbios 20:20. Proverbios 20:20, si me hacen el favor de acompañarme, mis hermanos. Proverbios 20:20. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Proverbios 20:20. Mis hermanos, si ya lo tenemos, vayamos acompáñenme, mis hermanos, a darle lectura. 20:20 dice así, mis hermanos: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Mis hermanos, vamos a tener esta lámpara que como tal es la que nos alumbra y nos permite ir por aquel camino de vida. Y vamos a tener esta lámpara apagada, mis hermanos.
Y esto nos ponemos a pensar, mis hermanos, que si tenemos esto, vamos a estar perdidos, vamos a estar a tientas en la oscuridad, en las tinieblas, mis hermanos. Y si estamos en las tinieblas, mis hermanos, es fácil que tropecemos, es fácil que nos perdamos, es fácil que caigamos y tengamos dolor, es fácil que nos ocasionen sufrimiento. Si estamos en las tinieblas, mis hermanos, vamos a sufrir, por seguro vamos a sufrir mucho, mis hermanos. Entonces es algo que tenemos que evitar, mis hermanos, y como hermanos en la Iglesia de Cristo, exhortamos, mis hermanos, a evitar el pecado. Tajantemente les exhortamos a evitar el pecado, mis hermanos, para que no estemos apartados, no estemos perdidos, no estemos con esta lámpara, mis hermanos, apagada, y nos encontremos, mis hermanos, en tinieblas. Sabemos que en tinieblas nada bueno ocurre, mis hermanos. Mis hermanos, entonces, para no sufrir, les exhorto a honrar a Dios. Honremos a Dios para que nos vaya bien, para que tengamos abundancia, mis hermanos, nos vaya bien y nuestra vida sea larga. Alarguemos nuestra vida, mis hermanos. Dios quiere que nosotros alarguemos nuestra vida, que nosotros tengamos una vida fructífera, una vida llena de abundancia, una vida en la cual nosotros seamos sumamente bendecidos, mis hermanos. Pero si nosotros llegamos a caer, mis hermanos, estaremos apartados de estas bendiciones, estaremos en luz, estaremos en ausencia de luz, mis hermanos, perdón. Estaremos en tinieblas si llegamos a caer. Estaremos lejos de la luz, extraviados, mis hermanos. Nosotros no queremos eso, mis hermanos. Nosotros queremos un camino de paz, un camino de amor, un camino donde la luz esté siempre presente en nuestra vida. Mis hermanos, ya vimos lo que puede pasar si nosotros llegamos a pecar, mis hermanos. Entonces vayamos al siguiente punto, que es aún más duro, más fuerte, es aún más crudo, es que nosotros podemos llegar a perder nuestra salvación. Ese sufrimiento que nosotros podemos tener en relación al mal obrar en nuestra vida personal es, si nosotros no llegamos a enderezar nuestro camino, mis hermanos, llegará aquel día en el cual, al fin del siglo, mis hermanos, seremos juzgados y perderemos nuestra salvación. Perderemos aquella bendita salvación que nuestro Señor nos ha dado, porque sabemos que Dios nos amó y dio a su Hijo, mis hermanos, para que nosotros seamos salvos a través de Él. Entonces, mis hermanos, vayamos a la palabra de Dios. Mis hermanos, si me hacen el favor, Mateo 13. Mateo, vayamos a la palabra que nos ha dado nuestro Padre, Mateo 13, 47-50. Vayamos a leer la bendita palabra, mis hermanos, es la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en las cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, así será el día del juicio, así nosotros, si en caso de no estar en buenos términos con Dios,
podríamos llegar a tener este gran, enorme sufrimiento, mis hermanos, que va a ser este horno de fuego donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, sabemos que es un lugar horrendo al cual a ninguno de nosotros, ni a la persona que esté alejada de Dios, querrá pasar, mis hermanos. Nadie en su sano juicio quisiera estar en el horno de fuego, mis hermanos, donde será el lloro y el crujir de dientes, mis hermanos. Es por esto que les invito, mis hermanos, a reflexionar acerca de esto, mis hermanos, acerca de esta parábola, la parábola de la red, en la cual va a haber una separación, mis hermanos, aquellas personas justas, aquellas personas malas, y lo cual va a ser necesario, mis hermanos, para discernir aquello bueno y aquello malo. Mis hermanos, entonces, este sufrimiento, mis hermanos, lo podemos ver claramente. Es el sufrimiento que podríamos tener nosotros si no enderezamos nuestro camino estando aquí en esta vida terrenal. Y mis hermanos, entonces mis hermanos, les exhorto a reconocer, mis hermanos, que es una promesa grande que nos ha dado Dios, una promesa muy hermosa, esta salvación, en la cual nosotros podemos encontrar una paz enorme, mis hermanos, la columna de la vida que nos ha prometido nuestro Dios, aquella vida que tendríamos con Él, libre de todo sufrimiento, mis hermanos. Y por lo cual yo quisiera que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes no pierda esta salvación, mis hermanos. Si estamos haciendo algo mal, mis hermanos, reconozcamos y pidamos ayuda a nuestro Padre, mis hermanos. Reconozcamos que nosotros a veces nos equivocamos, pero por eso mismo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esta palabra. Dios nos ha dado esta palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar a Dios. Podemos reconocer, mis hermanos, aquello en lo cual nosotros laqueamos para que encontremos fortaleza en Dios y seamos perdonados ante Dios. Tendremos así, mis hermanos, este perdón en el cual nosotros podemos seguir, mis hermanos, en búsqueda y podremos seguir luchando por aquella salvación, porque cada día nuestro comportamiento, mis hermanos, sea conforme a Dios manda. Y mis hermanos, cada día en nuestra vida cumplamos estos benditos mandamientos y estatutos, porque no sabemos qué día volverá, qué día será y estemos en buenos términos delante de Dios cuando Él nos juzgue en el día del juicio venidero. Estemos, mis hermanos, día a día en buenos términos con nuestro Padre, para que nosotros no perdamos esta salvación. Mis hermanos, hemos visto el sufrimiento que podemos nosotros pasar hablando en sentido personal, tanto en nuestro obrar bueno, en nuestro obrar malo. Ahora, mis hermanos, veamos el sufrimiento que nosotros podríamos pasar en nuestro obrar, pero en nuestra vida colectiva. Y esto es en relación a nuestro obrar, a nuestro buen obrar. Quizás nos podemos preguntar, mis hermanos, cómo nosotros podemos sufrir haciendo el bien. Podemos reconocer, mis hermanos, que la palabra sufrimiento tiene varios significados, tiene varias connotaciones, dependiendo del contexto. Podemos referirnos a la palabra sufrimiento. En este caso, mis hermanos, la palabra sufrimiento tiene el contexto de nosotros debemos de llevar las cargas unos de los otros, debemos soportar las cargas unos de los otros, mis hermanos.
Esto como tal es una gran bendición, mis hermanos. Eh, Compartir ese sufrimiento, el sufrimiento de otro hermano, dándole ese ánimo, orando por, orando por ellos, mis hermanos. Es algo que es una gran bendición en la cual nosotros hemos sido instruidos, de que quizás nosotros podemos tener cargas, pero sabemos que no estamos solos, mis hermanos. Sabemos que tenemos a nuestros hermanos que gracias a Dios, Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que está en la fe, que ha sido bendecido, ha sido instruido para que unos a otros, mis hermanos, estemos soportando nuestras cargas. Sabemos, mis hermanos, somos una familia espiritual en la cual reina el amor, mis hermanos. Hay que reconocer, mis hermanos, que como amor de Dios no hay otro, mis hermanos. Y es algo verdadero, mis hermanos, en los cuales nosotros nos regocijamos de que contamos con el soporte de cada uno de nosotros. Sabemos, mis hermanos, que si en cualquier momento nosotros nos comunicamos con algún hermano y pedimos ayuda, vamos a recibirla sin duda alguna, porque Dios nos ayuda a nosotros cuando nosotros le pedimos ayuda, sin escatimar la ayuda, Él está con nosotros a cada momento. Mis hermanos, entonces, llevar las cargas unos de otros, llevar los sufrimientos unos de otros. Y mis hermanos, yo, yo quisiera, mis hermanos, que analicemos esto, que cada uno de nosotros nos examinemos y veamos acerca de nuestro obrar, en nuestra vida colectiva. No pongamos alguna barrera alguna en caso de que nosotros podemos ayudar, mis hermanos. Sabemos que algún hermano está en dificultades, mis hermanos, ayudarlo de la manera en que nosotros podamos. Quizás a veces es complicado poder ayudar en ciertas cuestiones, mis hermanos, pero todos nosotros podemos ayudar en cierto sentido. Todos nosotros podemos hacer esta benevolencia. Nosotros contamos con dones, nosotros contamos con grandes bendiciones de parte de nuestro Dios que nosotros podemos poner a obra para llevar las cargas unos de los otros. Mis hermanos, vayamos a la palabra de Dios para ver más acerca de este consuelo. 2 Corintios 1, 3 al 5. Vayamos a la palabra de Dios. Segunda carta de Corintios. Vayamos a la segunda carta de Corintios, mis hermanos. Segunda carta de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1 de la segunda carta de Corintios y el versículo es del 3 al 5. Vemos aquí, mis hermanos, el contexto de las aflicciones que tuvo el apóstol Pablo y las cuales nos comparte. Dice así, mis hermanos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mis hermanos, vemos aquí que nosotros vamos a padecer los sufrimientos de Cristo. Sin embargo, en medida de que nosotros sufrimos, vamos a ser consolados por Cristo. En nosotros podemos compartir esa consolación con otros hermanos. Nosotros podemos consolar a otros hermanos, mis hermanos, y es algo que nos llena de mucho gozo. Que Dios siempre está con nosotros, ayudándonos en toda tribulación. Y este consuelo que nos da nuestro Padre, esta ayuda, el aliento que nos da para que nosotros sigamos en pie, nosotros podemos igual compartirlo con un hermano, aquel hermano que se ha desanimado, aquel hermano que se ha decaído,
aquel hermano que se ha alejado, que siente que Dios está lejos de él, nosotros podemos consolarle y hacerle ver, mis hermanos, que Dios no se aparta de aquel hijo que ama. Es algo que nos llena de mucho gozo, porque contamos con esto, mis hermanos, contamos con esta gran bendición. Mis hermanos, vemos el siguiente punto, que es controlar nuestra ira. Efesios 4, 26 al 27. Vayamos a la palabra de Dios, Efesios 4, del 26 al 27. La palabra de Dios dice así, mis hermanos: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mis hermanos, la palabra no nos prohíbe que tengamos ira, pero no debe ser una ira descontrolada, sino que esta ira debemos de controlarla, saber, mis hermanos, no, no tener esa impulsividad, sino que, mis hermanos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que esta ira, mis hermanos, saber canalizarla, saber cómo llevarla, mis hermanos, es otro sufrimiento que nosotros podemos pasar, el sufrimiento de nuestro buen obrar. En ocasiones, mis hermanos, en nuestro buen obrar podemos ir con buenas intenciones, podemos ir con muy buenas intenciones, mis hermanos. Sin embargo, nos podemos encontrar con personas que no van a compartir nuestra intención, no van a compartir nuestro punto de vista, e incluso podemos ser agraviados, podemos ser insultados, mis hermanos. Es algo que quizás nos duele. A nadie le gusta recibir un insulto, a nadie le gusta que ser insultado, ser agraviado. Es algo que nos duele mucho. Sin embargo, mis hermanos, no debemos descontrolar este enojo, sino que tenemos válido airarnos, pero no debemos dejar que que, que se ponga el sol sobre vuestro enojo, mis hermanos, sino que debemos saber canalizar este enojo. Y vemos que ante estas situaciones hay un versículo bastante poderoso, mis hermanos, que quizás en ocasiones podríamos olvidar, mis hermanos, si no estamos escudriñando en las escrituras, que nos podría ayudar ante estas situaciones en las cuales nosotros sintamos ira por acerca de algo que nos ha ocurrido. Sin embargo, tenemos que ser prudentes, mis hermanos, tenemos que ser mesurados. Vayamos a la palabra de Dios, vayamos a Santiago 1, versículo 19. Santiago 1, versículo 19, mis hermanos, dice lo siguiente: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mis hermanos, debemos tener estas actitudes, mis hermanos, que nos dice la bendita palabra, que nos van a evitar mucho sufrimiento, van a evitar que nosotros pasemos por estas situaciones en las cuales nuestra ira podría gobernarnos, pero no debemos de dejar que eso pase, mis hermanos, sino que debemos ser prontos para oír, no ser impulsivos, mis hermanos, sino todo lo contrario, ser prontos para oír, tardos para hablar, ser conscientes de lo que vamos a hablar, refrenar nuestra lengua si es necesario,
y tardo para airarse. Debemos de ser tardos para airarnos, mis hermanos. Debemos tener esta largura de ánimo. Esta largura de ánimo en el sentido de que, mis hermanos, no debemos de descontrolarnos en aquel momento de que nosotros sintamos una ofensa, mis hermanos. Debemos ser tardos para airarnos y saber nosotros, mis hermanos, llevar este enojo, no, no ser impulsivos, mis hermanos, sino todo lo contrario, mis hermanos, ser tardos para airarnos y, y ponernos a cuentas con Dios, mis hermanos. En este sentido, no buscar una venganza, mis hermanos, sino que ponernos a cuentas con Dios, comunicarnos con Dios, mis hermanos, comunicar a Dios aquello que ha pasado, mis hermanos. Igualmente, es algo que tenemos que tener muy presente, mis hermanos, para que nosotros evitemos muchos sufrimientos. Entonces, mis hermanos, ante estas situaciones, igualmente yo podría comentarles, mis hermanos, que de esta manera, si somos tardos para airarnos, podremos nosotros calmarnos, podremos nosotros entender por qué esa persona tiene ese comportamiento, entender por qué la persona dice tal cosa, y muchas veces es porque tal persona se encuentra en un sufrimiento que nosotros a primera vista podemos no ver, pero muchas veces las personas que ocasionan actitudes negativas es porque están pasando por algún tipo de sufrimiento. Entonces, de esta manera nosotros podemos ser amables, podemos ser sufridos, tener esta largura de ánimo, ser lentos para ofendernos. Incluso podremos nosotros enseñar acerca de nuestro Dios y compartir el Evangelio, mis hermanos. Entonces, vemos la palabra de Dios, segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24 dice la palabra de Dios, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Mis hermanos, no debemos ser contenciosos, no debemos de buscar pleito, mis hermanos. Si alguien nos insulta, no debemos de buscar aquel enfrentamiento, mis hermanos, por aquel ego que quizás ha sido lastimado, mis hermanos, sino que debemos de ser amables para con todos, mis hermanos. Debemos ser aptos para enseñar, sufridos, tener esta largura de ánimo y entender quizás por qué aquella persona nos está insultando, mis hermanos. Como les comentaba, muchas veces puede ser porque aquella persona esté pasando por un sufrimiento, mis hermanos. Esa persona podría necesitar de aquella ayuda, aquel consuelo, mis hermanos. Y es aquí cuando nosotros podemos entrar en obra, podemos nosotros trabajar, mis hermanos, y compartir aquella palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Entonces es una gran bendición que nosotros igual podemos tener, mis hermanos. Podemos nosotros evitar este sufrimiento. Mis hermanos, vayamos al último tipo de sufrimiento que nosotros podemos tener en nuestra vida, es el sufrimiento en relación al mal obrar en nuestra vida colectiva. Mis hermanos, en la interacción con otros hermanos, nosotros tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes para no hacer caer a algún hermano que esté en la fe, mis hermanos, por medio de una acción que nosotros hagamos, mis hermanos, y queramos compartir. No seamos piedra de tropiezo de alguien, mis hermanos. Si nosotros estamos flaqueando, mis hermanos, evitemos eh, ser piedra de tropiezo.
sino que compartamos nuestro sufrimiento con Dios, compartamos aquello que estamos careciendo y seamos conscientes de que nosotros tenemos esta responsabilidad, mis hermanos, de que Dios ama a sus hijos y no nos ha dejado solos, sino que quiere que nosotros tengamos esta salvación y Él nos da medios para que nosotros nos reconciliemos con Él y igualmente que nosotros estemos en buenos términos con Él. Primeramente nosotros tenemos que estar en buenos términos para que no seamos piedra de tropiezo de alguien. Si nosotros nos hemos desviado, mis hermanos, si nosotros tenemos nuestro camino desviado, fácilmente podremos ser una piedra de tropiezo para alguien. Fácilmente podríamos mal aconsejar a un hermano. Si nosotros hemos apartado nuestra vida de Dios, hemos preferido el mundo, las atracciones del mundo, y nosotros creemos que no está bien. Creemos, no está bien de vez en cuando irnos a descontrolarnos. Creemos que no está que no le hacemos daño a nadie. Vamos a beber alcohol o vamos a desenfrenarnos con uso de otras sustancias hasta perder el control, mis hermanos. Mucho cuidado, mis hermanos. Esto primeramente, esto primeramente ocasiona una separación de Dios con nosotros y nosotros vamos a ocasionar una separación a otro hermano. Y estas atracciones no solamente pueden verse en ese contexto de sustancias atractivas que ofrece el mundo, que quizás muchas veces vemos en muchos lugares de publicidad y que sí, aquella persona que se divierte, es aquella persona que consume estas sustancias, están muy equivocados, mis hermanos, sino que es todo lo contrario. Estas sustancias como tal buscan quitar este raciocinio, esta conciencia, la dañan, mis hermanos, y nos alejan de Dios. Es algo que pasa en este contexto. Igualmente en otros contextos, mis hermanos, si dejamos que nos atraigan afanes del mundo, por ejemplo, el dinero, ¿podremos nosotros ser piedra de tropiezo de alguien fácilmente, mis hermanos? Si nosotros nos afanamos en tener riquezas, en poner primero nuestra riqueza, no, el trabajo, el trabajo es primero que Dios. Recordemos, mis hermanos, que el trabajo es suma importancia, mis hermanos, es nuestro sustento, es primordial en nuestra vida, mis hermanos. Sin embargo, no debemos de tomarlo como un afán, mis hermanos. No afanarnos con el enriquecimiento, mis hermanos, sino que esta abundancia viene por consiguiente. Es algo muy interesante, mis hermanos, que esta riqueza, esta abundancia, nosotros no debemos afanarnos con ella, mis hermanos, sino que esta riqueza la vamos a encontrar en Dios. Esta riqueza la vamos a encontrar, mis hermanos, estando en Dios. Y va a ser una riqueza espiritual. Sin embargo, igualmente va a ser una riqueza material porque Dios nos va a llenar de abundancia, mis hermanos. Esta abundancia la podemos ver en muchas cosas que nosotros poseemos, mis hermanos, que día a día es muy fácil que nosotros pasemos por alto, pero si nos damos cuenta, mis hermanos, tenemos un techo sobre nuestra cabeza, mis hermanos. Tenemos el sustento del día a día. Gracias a Dios tenemos el alimento. Gracias a Dios tenemos fuentes de entretenimiento. Tenemos Netflix, mis hermanos, por ejemplo. Tenemos internet, tenemos libros, tenemos diversas fuentes de entretenimiento, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, somos llenos de abundancia, incontable abundancia, mis hermanos, y en muchos sentidos, mis hermanos, que el mundo no nos puede dar. Es algo por lo cual nosotros estamos sumamente gozosos porque somos conscientes de esta riqueza que tenemos. Mis hermanos, entonces evitemos ser piedra de tropiezo de alguien para que
esa persona que tiene la vista en Dios no caiga. Ante estas situaciones, mis hermanos, debemos recordar, bueno, debemos de evitar ser esta piedra que nos hace caer, está mirando en las cosas de Dios y nos va a desviar de la luz, nos va a lastimar. Si caemos, por seguro vamos a estar lastimados, mis hermanos. Si caemos con una piedra y nos va a desviar de aquella meta que nos hemos propuesto siendo hijos de Dios. Vamos a tener por consiguiente mucho sufrimiento, mis hermanos. Vamos a caer, vamos a ser lastimados, vamos a dolernos, vamos a ser extraviados. Entonces evitemos ser una piedra de tropiezo para alguien, mis hermanos, porque vemos aquí el versículo Lucas 17, 1 al 2. Acompáñenme a leer la palabra de Dios, mis hermanos. Lucas 17, del 1 al 2. Mis hermanos, Lucas 17, del 1 al 2. Palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mis hermanos, ay de aquel por el cual venga un tropiezo. Ay de aquel por el cual uno de estos pequeñitos caiga. Uno de estos pequeñitos pierda su camino. Dios sabrá esto, mis hermanos. Dios sabrá quién fue piedra de tropiezo a alguien, mis hermanos. Y mis hermanos, Dios nos va a juzgar por eso. Entonces, mis hermanos, seamos conscientes de que nosotros debemos estar siempre, mis hermanos, en buenos términos con Dios. Evitar que nosotros hagamos caer a uno de estos pequeñitos, mis hermanos. Evitar que nosotros nos seamos piedra de tropiezo entre nosotros, mis hermanos, sino que nosotros, al estar en suma interacción unos con otros, mis hermanos, nosotros estar en buenos términos con nuestro Padre, y así evitaremos que otro hermano que tiene la mirada fija en la meta caiga. Es algo que debemos ser conscientes de ello, y igual nosotros, hermanos, tenemos que ser responsables de esto. Hermanos míos, hemos llegado a la parte de la conclusión. Hemos visto aquellos sufrimientos que nosotros podemos pasar, tanto personal como colectivamente, y vemos, mis hermanos, que tanto personal, obrando de buena manera, no vamos a estar exentos de sufrimiento, mis hermanos, sino que podríamos ser partícipes de pruebas. Sin embargo, estas pruebas son pruebas en las cuales nosotros somos engrandecidos, somos limpiados, mis hermanos. Entonces, estas pruebas como tal dejan algo bueno para con nosotros, mis hermanos. Igualmente saber que en el sufrimiento de las pruebas vamos a contar con este consuelo de nuestro Padre, vamos a tener siempre el consuelo de nuestro Señor Jesucristo, tanto en nuestras propias pruebas como las pruebas que están pasando nuestros hermanos. Entonces, este consuelo que nosotros tengamos de Jesucristo, vamos a poder compartirlo a otros hermanos. Aquel consuelo que quizás, mis hermanos, es complicado pasar por pruebas, eso lo tenemos por seguro. Sin embargo, si nos ponemos, mis hermanos, en plena oración de fe, sabemos que Dios provee todo lo que le pedimos.
es otra verdad que tenemos que tener nosotros presentes en nuestra vida, que Dios provee todo lo que le pedimos. Y siempre cuando sea su voluntad, mis hermanos, y sabemos que Dios procura darle lo mejor a sus hijos, mis hermanos. Entonces, este consuelo, este ánimo que nos da, nosotros podemos compartirlos a aquellos hermanos que están pasando por pruebas. Y mis hermanos, concluimos con que en el mundo pasaremos por tribulaciones. Esto lo tenemos por seguro, tribulaciones en nuestro buen obrar. En nuestro mal obrar todavía vamos a pasar por más sufrimiento. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios saber cómo enfrentarlos y procurar sufrir por aquello que Dios quiere para con nosotros. ¿Cuál es el sufrimiento, mis hermanos, que Dios quiere para con nosotros? Es aquel sufrimiento que Dios quiere, es aquel sufrimiento que nos prueba, aquel sufrimiento que, que Él utiliza a veces para discernir lo bueno de lo malo, mis hermanos, para que nosotros estemos siempre en Dios. Y ese sufrimiento, Dios quiere que tengamos las armas para saber enfrentarlo, para saber soportar esta tentación, hermanos, saber soportar la prueba de fuego, mis hermanos, que podemos llegar a pasar. Si Dios quiere enseñarnos algo, si Dios quiere corregir algo de nuestra vida, Dios quiere que sepamos cómo sufrir si se llega a presentar este caso, mis hermanos. Entonces, hermanos, debemos de evitar sufrir por nuestro mal accionar. Si no, mis hermanos, mejor nos es sufrir haciendo el bien que el mal. Mejor nos es sufrir haciendo lo que Dios nos manda, porque sabemos que es algo que es para nuestro bien, es algo que Dios ha visto que estamos flaqueando, mis hermanos. Es algo que Dios quiere que corrijamos porque Él nos ama. Él quiere que nosotros seamos salvos. Entonces, este sufrimiento es un sufrimiento bueno, mis hermanos. A veces es necesario, no es siempre, sino es cuando es necesario. Entonces, ese sufrimiento sí que podemos pasar, o igualmente el sufrimiento que nosotros podemos pasar de manera colectiva. De manera colectiva, veamos en las diapositivas anteriores, podemos sufrir las cargas de otros, mis hermanos. Es el sufrimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que suframos esto, mis hermanos, que soportemos estas cargas unos a otros y que en el consuelo que Él nos da, en estos padecimientos que nosotros tenemos de Jesucristo, Él también nos va a consolar y ese consuelo nosotros también lo compartamos con aquellos que lo necesitan. Entonces, hermanos, en esta mañana, en esta hermosa mañana, mis hermanos, esta, esta mañana en la cual tenemos esta gran bendición de saber por qué sufrimiento debemos escoger, mis hermanos. Yo quiero que cada uno de nosotros se pregunte a sí mismo, cada uno examine su vida, mis hermanos, cada uno se escudriña a sí mismo y se pregunte a sí mismo, ¿está sufriendo haciendo el bien o está sufriendo mi hermano haciendo el mal? Porque aquel hermano que sufre haciendo el bien puede ser engrandecido, mis hermanos. Aquel hermano que sufre haciendo el mal no tiene nada por qué engrandecerse, sino que todo lo contrario, mis hermanos. Entonces, en esta mañana, yo quiero que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, reflexione acerca de esto. ¿Estamos sufriendo haciendo el bien o estamos sufriendo haciendo el mal? Mis amados hermanos, espero que esta predicación, mis hermanos, esta meditación haya sido de edificación para cada uno de nosotros y sepamos, mis hermanos, que tenemos los medios para que nosotros sepamos
cómo atravesar estos sufrimientos, mis hermanos, estos sufrimientos por los cuales un hijo de Dios puede pasar. Y tengamos siempre presentes que Dios va a vigilar este proceso, mis hermanos, a cada momento, mis hermanos. El sufrimiento debemos de procurar siempre, mis hermanos, de que sea mirando en la meta que es nuestra salvación. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Dejamos Himno de... Vamos a entonar un himno, hermanos, para meditación de este mensaje. El himno número 145. Guíame, oh Salvador. Himno número 145. Guíame, oh Salvador. Vamos a cantar así. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, y haz que arribe sin temor. No feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Que así sea, hermanos.